¿No es acaso la contradicción un fenómeno que demuestra lo impredecible del ser humano? Si somos seres con el beneficio de la razón y que utilizamos la lógica para comprender el mundo que nos rodea, ¿por qué actuamos de forma impredecible y nos contradecimos con nosotros mismos, generando un conflicto entre el pensar y el actuar, entre la razón y el espíritu? ¿Será que la razón tiene sus límites más estrictos en las pasiones y en lo intuitivo de nuestro ser? ¿O será quizás porque entre el pensar y el actuar se introduce el fenómeno del sentir? Y el sentir escapa a la realidad del intelecto y del razonamiento lógico. El sentir rompe con el presupuesto de actuar según el pensar. El pensar se choca con un concepto que no comprende. Ese concepto es el espíritu. Si entiendo que espíritu es un fenómeno que escapa al entendimiento humano y trasciende el raciocinio a través de la percepción subjetiva de lo real de nuestro ser. O sea, una experiencia interior en dirección a la subjetividad humana. O quizás podríamos expresar la espiritualidad como un sistema filosófico que lleva a expresar las riquezas del espíritu humano, que trasciende las lógicas materiales de las redes del intelecto. Básicamente la espiritualidad busca deshacerse de esos fenómenos intelectuales que tienden a alimentarse el conocimiento a través del ego, desligarse de todos los estímulos externos que confunden la realidad de nuestro ser. ¿No es acaso la angustia, la nostalgia, la depresión, evidencias concretas de que la razón no llega al espíritu? ¿No son esos movimientos internos en nuestro ser que se producen debido a que el razonamiento no puede llegar hasta lo profundo del ser, donde radica el espíritu humano? Si no fuera de este modo, ¿no sería lógico que estos fenómenos sean superados por la razón en beneficio de un buen vivir? ¿No tendremos que superar esos inconformismos internos que nos alejan del estado de felicidad a través del uso del intelecto? Evidentemente no sucede de este modo. Si el humano tiene el poder a través del intelecto utilizando la lógica y la razón para determinar la previsibilidad de lo material, no lo tiene quizás con el espíritu humano. El espíritu se escapa al mundo de lo concreto, de lo palpable, de lo material. Ese mundo material que el humano ha logrado explicar en todas sus formas, espacios y tiempos, pierde su rumbo al querer entender el espíritu. El espíritu que no se deja desnudar por un razonamiento que busca respuesta concreta. Un espíritu que reniega de lo general en beneficio de lo individual, de lo particular, de lo cada ser, de lo que nos hace únicos. Será producto del ego quizás, que en su afán de entender todo, se ha creído que puede llevar todo al terreno lógico, y lo que no, lo inventa. Quizás deberíamos comprender y aceptar que el humano es impredecible en su actuar, ya que no es un objeto que responde a las leyes de lo concreto, de lo implícito o lo tácito. Quizás, si actuamos razonando, podemos evitar futuros disgustos, pero esto solo es en gran parte, no en el todo. Nuestro razonamiento deja de lado los sentimientos y emociones que emanan de lo más profundo de nuestro ser, como así también las fuerzas universales que escapan a nuestro entendimiento. Por un lado, el espíritu no se corresponde con nuestra razón, y por el otro, nuestra razón no se corresponde con las fuerzas mundanas que chocan con nuestros caprichos. Un actuar que no responde solamente a nuestro pensar, sino que está sujeto a infinidades de fenómenos que obedecen a otra lógica. Incluso mismos humanos que no se presentan ante nosotros como otros con otras intenciones, otros con otras verdades, otros con otras libertades. ¿Cómo predecir el futuro del humano con tanta fuerza que actúan en contra de lo que creemos como razonable? Somos humanos con nuestras particulares y esto no puede ser debatido en el terreno de la lógica. El terreno delimita los sentimientos más profundos que trasciende el pensar, y acá radica el comienzo de los fenómenos que producen malestares emocionales. La angustia se asoma para avisarnos que escuchemos a nuestro espíritu, que no nos dejemos que la voz del ego tapa el verdadero ser que radica en lo profundo. Ese ser que es humano y que tiene contradicción como concepto arraigado en lo profundo. Somos contradictorios y no podemos escapar a eso. Debemos ser contradictorios, por más que nos suene lógico. Es nuestra particularidad de nuestra especie y es un mecanismo de defensa de nuestro espíritu. Como es la fe, irracional pero necesaria, como medio para frenar esa razón que no tiene fin. Razona y vuelve a razonar, niega y desmente en beneficio de una verdad que nunca llegará a desmembrar al verdadero ser humano. La mente trabaja incesantemente en un futuro,
Se escapa del presente, pero el espíritu vive el presente, no entiende el tiempo lineal. Es el dinamismo de nuestra mente que nos aleja del beneficio del presente en pos de un futuro inexistente, incierto e indeterminado, e imaginario y absurdo. Así es el futuro que determina nuestra mente. ¿Por qué toda razón termina chocando con una realidad mundana que no nos conforma? ¿Por qué se nos presenta la vida como sin sentido? ¿Será quizás que la vida no tiene sentido, sino que el sentido se lo debemos dar nosotros? Es el espíritu humano que debe llevar el pensamiento hacia ese terreno. Quizás ese salto de fe sea necesario para darle un fin al razonamiento que pretende apoderarse del espíritu humano, como asimismo darle un sentido al mundo que nos posiciona como irracional ante nuestras metas. Entiendo que el ser humano no es, sino que se hace a través de las experiencias, de los aciertos y errores, de las virtudes y los defectos. Es así que no somos, sino que nos hacemos. Pero ese hacer debe ser llevado al terreno de lo social para juzgar su comportamiento a futuro. Es menester comprender que como primera premisa que cualquier análisis generalizado sobre el comportamiento certero del humano debe ser abordado dentro del terreno del imaginario. Solo a través de la mera interpretación subjetiva de cada individuo, hipótesis fundamentadas en un deseo natural que tiene el humano en proyectar un futuro certero de comportamiento en sociedad. Quizás el error radica en pensar que el humano, por ser un cuerpo material, puede actuar de forma predecible, sin contemplar determinados aspectos que nos hacen seres humanos. Me refiero a esos conceptos que trascienden el raciocinio humano, esos movimientos internos en nuestro espíritu que hacen dejar de lado la razón para comportarse de forma absurda e imprescindible. Entiendo que el humano es absurdo e imprescindible en esencia. Toda lógica y coherencia es siempre hacia algo material o desde algo material. La materialización puede ser comprendida a través del empirismo y todas aquellas esas que pueden proyectar un futuro certero, como son las leyes de la física, exactitud en el movimiento del cuerpo en el espacio temporal, digamos un comportamiento certero sobre la materia. Podemos anticiparnos a la trayectoria del proceder de lo material gracias al razonamiento lógico que nos ha dado la naturaleza. Pero en lo que respecta al humano no existe ciencia que pueda asegurarnos mediante ningún análisis lógico cómo actuaremos o pensaremos a futuro. Llevar las decisiones del humano al mismo terreno de la ciencia es desestimar las subjetividades en favor de una generalización con respecto al comportamiento del individuo socialmente, como un objeto que responde a patrones establecidos por una historia universal. Si bien nuestro cuerpo físico responde a las leyes de desgaste naturales que hemos podido experimentar en nuestra vida, las decisiones que se toman instante a instante están determinadas por una superación progresiva de ideas temporales que responden únicamente al momento previo del acto. Esa superación de ideas que nos ha hecho evolucionar tiene su motor en la experiencia y en la esencia de querer superarse día a día. Esa superación no puede seguir una lógica lineal, sino que está sujeta a saltos cualitativos que nos han impregnado la experiencia del conocimiento. Lo material es fácil predecir y de su efecto a futuro, pero el humano no. Este se hace a través de la experiencia y del error, y el futuro no existe, por lo cual no tiene experiencia alguna. Simple profecías basadas en ideas desarrolladas por un pasado que responde a otro contexto. No es posible determinar un futuro si no hemos vivido el presente. Es el presente que determina el futuro a través de los conocimientos que nos provee el pasado. En este movimiento de ideas surge el futuro imprescindible en los actos. El discurso mental, esa lógica que determina el pensar humano a través de la imaginación, responde a una cadena de eventos que se suceden en nuestra mente con el fin de llegar a un resultado llamado idea. Esa idea se desarrolla en nuestra psique con una lógica que responde a las imágenes de los conceptos que poseemos por experiencias de actos o circunstancias vividas en determinado contexto temporal. De esa manera tratamos de elucidar un futuro basado en nuestra experiencia y conocimientos adquiridos en el pasado, pensados en el presente con el fin de actuar de forma más correcta para evitar errores en nuestra meta. Pero asimismo, en esta cadena de pensamientos que se suceden en forma superadora en nuestra mente, los tiempos que tardamos se superan una imagen con otras son solamente subjetivos, como asimismo los conceptos que nos aparecen cada instante para aportar un desarrollo más complejo de la idea, para así asegurarnos si estamos en lo correcto o no.
si este pensar responde a una lógica verdadera o por el contrario nuestra lógica fallará al quererla plasmar en el actuar. La duda como método para desarrollar una idea es quizás un concepto que hace disminuir la velocidad de nuestro pensar. La duda como método que nos hace detenernos a razonar si es correcto o no, si es adecuado, si es bueno o malo. La duda como concepto que deviene el pensar en opciones. La duda que incorpora el dualismo en el raciocinio. Es así que la duda trae consigo el miedo que provoca el dualismo al no aportar certeza en nuestro ser, el miedo a no razonar de forma correcta. Pero del mismo modo, la duda es conocimiento. Dudo gracias a que mi experiencia me ha demostrado que determinada imagen no responde a la realidad concreta, correcta. La seguridad del conocimiento aporta una dirección más definida en nuestro pensar, una claridad en la idea y por ende una velocidad que se acelera en nuestra mente para desechar una idea en favor de otra idea superadora, descartando lo incorrecto en virtud de lo correcto subjetivamente. Pero este discurso mental debe ser llevado a la realidad material, el mundo que nos rodea, el actuar que debe llegar en algún momento. No podemos quedarnos en el pensar eternamente. Y este momento llegará cuando adquirimos una cierta seguridad, que quizás no sea certera, como el movimiento de los cuerpos, pero debe salir de ese mundo imaginario hacia el mundo real, dejar lo individual en favor de lo social. Son otros seres con otro sistema de imaginación y distintos raciocinios que se nos presentan ante nosotros, y es menester que compartamos ideas. En nuestra esencia, compartir, como adquirir conocimientos con el otro. Es así que donde el lenguaje entra a jugar el papel más importante para entendernos con el otro. Al momento de actuar, al momento de exteriorizar nuestra idea, aparece el otro. La mirada del otro penetra en nuestro ser para condicionar nuestro proceder. No estamos solos en el mundo, nuestra libertad se choca con la libertad del otro y el mundo se nos presenta con sus contextos, su imaginario. Es el otro y las fuerzas mundanas de la naturaleza que hacen que las ideas se nos presenten, que hace que las ideas no sean representadas por un actuar. Mi razonamiento lógico queda a la merced de las ideas del otro y las fuerzas mundanas que me harán reflexionar sobre el actuar. Es ahí donde toda lógica lineal queda supeditada a los caprichos de la naturaleza y los otros que me rodean. Toda lógica coherente empieza a fallar en la práctica. La teoría puede ser lo más coherente posible con ninguna falla aparente, pero el actuar humano frente a esas fuerzas exteriores a nuestro ser responde de forma impredecible. Es así, lo he demostrado en las conformaciones de sociedad a través de los grupos humanos. Construye un futuro a través de errores, por falta de prudencia como medio para evitar el error. De esta manera aprende de su pasado para actuar en presente, pero no puede asegurar un futuro certero debido a que el futuro no existe, mera imaginación que no se predice, ya que son infinidad de factores que intervienen socialmente para determinar el efecto. No es una causa, son infinidades de causas que es imposible que nuestra mente pueda anticiparte. Tratamos de transmitir conocimiento a través del lenguaje, el que igual no logra jamás expresar la verdadera naturaleza de nuestras ideas, ni de nuestro espíritu, sino solo una acotada intención que está directamente relacionada con la parte receptiva. Lamentablemente, la simpleza y lo reducido de los conceptos que comprende el lenguaje con respecto al pensar produce que las ideas, al ser exteriorizadas, sufran deformaciones, y así mismo sucede con el actuar. Este no responde directamente al pensar. Somos contradictorios, pero no es un error, es nuestra esencia que nos ha brindado la naturaleza. Vaya a saber con qué fin y si lo tiene en su intención. Pero así somos y así hemos evolucionado para sernos humanos, simplemente humanos.